libro de Hebreos capítulo 4, versículo 16, Hebreos 4, 16, y en el libro de Romanos capítulo 9, desde el versículo 14. Repito nuevamente, Hebreos 4, 16, y en el libro de Romanos capítulo 9, versículo 14 en adelante, hasta el 17. Glorias sean dadas al Señor. En esta mañana leemos tu palabra, Señor. Padre, que es bendita, trae sanidad a nuestros huesos y refrigerio a nuestra alma, Señor amado, a través de esta palabra, que el enemigo no pueda dañarla, Señor, que el enemigo no pueda, Señor, ministrar, Señor, Padre, tocar esta palabra, Señor amado, sino que sea llegando, Señor, hasta el trono de tu gracia para encontrar ese oportuno socorro para nuestras vidas, maravilloso Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 4, dice su palabra, versículo 16. Con la bendición del Padre, con la bendición de nuestro amado Cristo y la administración poderosa de su Espíritu Santo. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Y dice en el capítulo 9 de Romanos, desde el versículo 14, dice su palabra. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Gracias, Padre, en esta hora te damos, porque llegamos, Señor, Padre, confiadamente y acercándonos al trono de tu gracia, para recibir, levanta tu mano, dice, para recibir misericordia. Dile, Señor, hoy yo recibo misericordia y hallar gracia, Señor, y que nos ayudes en el momento que más lo necesitemos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, maravilloso Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar sobre misericordia, vamos a hablar sobre bondad y la palabra nos enseña, amén. El Señor fue movido a misericordia y buscando pues en Wikipedia dice que la misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos, miserias ajenas, que se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente el perdón y la reconciliación. Recordemos algo, iglesia amada, que el primer ministerio que Dios nos da es el ministerio de la reconciliación. Muchos de pronto se preguntan, pastora, pero yo no tengo ministerio. Claro que sí lo tiene. Dice que el ministerio que Dios nos ha dado a todos nosotros es el ministerio de la reconciliación, para que tú ayudes, aleluya, en ese trabajo del reino de los cielos, de reconciliar al hombre con Dios, de reconciliar a tu familia, a tus amigos, a los que conoces, aún a los que no conoces, que de pronto te los encuentras, pero tú le das una palabra para que sea reconciliado con Dios. Amén. Entonces, la misericordia abarca todas estas cosas. Es más que un sentimiento de simpatía, iglesia amada. Es una práctica. Amén. En el cristianismo es uno de los principales atributos divinos que hay. Amén. En la palabra hebrea, Esed, les voy a dictar H-E-S-E-D-H. Esa palabra Esed es una de las más importantes en el Antiguo Testamento y yace en el centro de la revelación que el Señor dio de sí mismo con relación con su actividad para con su pueblo. Su esed está arraigado con su gracia, iglesia amada. Vamos al libro de Génesis, capítulo 19. Recordemos algo, que el Señor nos llama
también a nosotros a tener misericordia, a ser intercesores. El Señor nos llama a que nosotros también hagamos también lo que Él hizo aquí en la tierra. Amén. Lo único que no podemos hacer es lo que Él hizo en esa cruz. Amén. Pero tenemos que pagarle, hermano, al Señor, retribuirle, o sea, aunque nosotros nunca le vamos a pagar esa grande salvación, ni con todo el oro del mundo, ni con todas las gracias que podamos darle al Señor, pero tenemos que ser, hermanos, agradecidos con lo que Dios ha hecho a través de su Hijo. Amén. A través, el Padre pensó en todo. Amén. Hasta ni siquiera nos dejó huérfanos, nos dejó esa presencia maravillosa de su Espíritu Santo que está ahí cuando tú cantas, iglesia amada, cuando tú oras, cuando tú estás intercediendo, tú sientes esa presencia de gloria manifestada, aleluya, a través del Espíritu Santo. Por eso es que muchas veces cuando nosotros estamos en esa presencia hay un quebrantamiento en nuestro espíritu. Amén. Y el Señor en el libro de Génesis, capítulo 19, antes de entrar, vamos al texto 19. Mire lo que dice en el libro 19 de Génesis, en el versículo 19. He aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Pero para que nosotros podamos entrar en materia, nosotros si vamos al capítulo 18 del libro de Génesis, Dios habla a la vida de Abraham. Y Abraham, como es un hombre piadoso, como es un hombre que también tiene misericordia, que se duele por lo suyo, amén. En el capítulo 18 del versículo 16, habla de que Abraham intercede por Sodoma. Amén, pero él intercede, iglesia amada, porque ahí había un familiar de ellos. Mira, iglesia, yo te voy a decir algo. Sin ofender a nadie, claro está. Pero muchas veces Dios tiene misericordia de aquellos que ni siquiera han sido agradecidos con Dios. Cuando están, hermana, en una UCI, en una cama, Dios los levanta por pura misericordia, porque Dios ama de pronto a aquellas personas que están intercediendo por ellos. Amén. Porque si fuera por ellos, hermano, no sabríamos, ¿verdad?, qué hubiese pasado. Pero por la misericordia que Dios tiene con nuestras vidas, hermano, esa misericordia cubre a nuestras familias. Y yo le doy gracias a Dios, porque esa misericordia puede tomar la primera, segunda, tercera generación, si nosotros vamos hasta la cuarta y quinta, si nosotros oramos por ellos. Amén, para que el Señor, para que nosotros como intercesores, Dios tenga misericordia. Amén, y se conduela de nuestras vidas y de nuestra familia. Dice que Abraham intercede por Sodoma. En el capítulo de Génesis 18, versículo 16, y dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. ¿Quién eran estos varones, iglesia amada? Dice que se le aparecieron hombres aparentemente, pero eran ángeles. Amén. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Dios, hermano, te revela antes de que las cosas acontezcan, por su infinita misericordia, por ese amor que Él tiene sobre tu vida y sobre los tuyos. Amén. Jehová dijo esto, ¿verdad? En el 18 dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Nosotros somos benditos, aleluya. Porque yo sé, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí.
y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y se fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Uy, qué hermoso. Dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Hermano, ¿cuántos justos hay en nuestra Colombia, iglesia amada? En nuestra Colombia, como digo, Señor, Padre, en tu Colombia, en el mundo, cuántas personas que en verdad a nivel mundial, Señor, tienen un corazón doblegado delante de ti y todos los días piden misericordia, piden gracia, piden tu bondad, tu amor, Señor. Pero aquí había un hombre intercediendo. Decía, pero si hay 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Hermoso. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltaran de 50 justos 5, y destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Si el Señor no ha destruido esta ciudad, iglesia amada, es porque todavía hay muchos justos que estamos delante del Señor clamando, unos de día, otros de noche, otros de madrugada, otros a cada momento, pero ahí estamos. Por eso es que sus misericordias nos han sostenido, por eso es que la mano del Señor, no, la mano del Padre no ha obrado, porque esa sangre poderosa está ahí día y noche, amén, donde el Hijo muestra al Padre, porque ellos lo que le pasó a uno lo tiene el otro, amén. Esas llagas, esas manos de nuestro Padre están iguales a la de nuestro Señor Jesucristo cuando fueron traspasadas por esa cruz, porque ellos son uno solo, iglesia amada. Amén. Y Abraham replicó y dijo aquí, en el 29, volviendo y dijo, ¿qué se hallará allí 40? Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor, si hablare quizás se hallaran allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y así siguió hablando este hombre llamado Abraham. Amén. Y dice en el 33, y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Hermano, ahí no había justos en Sodoma, ni siquiera Lot, ni siquiera Lot, sino por la misericordia que Dios tenía sobre Abraham, cubría la vida de Lot. Por eso en el versículo 19 dice, he aquí ahora hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Esa vida, ¿sabe quién, hermano, intercedió por él y por su familia? Fue Abraham. Y cuando nosotros intercedemos, Dios se mueve a compasión, Dios se mueve a misericordia. Amén. Dice, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Y mire que lo pusieron a escoger ¿cómo es? A Lot. Y el ángel le dijo, pues apresúrate, vete para donde quieras y donde tú estés. Así, o sea, por decirlo así, allá no va a llegar el fuego. Hermano, si Lot hubiese tenido al Dios de Abraham, a Lot no le hubiese acontecido todas estas cosas. Lot se fue más por las llanuras que se veían, hermano, que había riquezas, que había petróleo,
que habían cosas, porque él se fue más por el ojo humano que por el ojo divino. Amén. Pero cuando el Señor le dijo a Abraham, ahora Abraham, mira lo que te toca a ti, ¿qué había, hermano? Un valle que no tenía nada, pero sí tenía la gracia. Y cuando uno tiene a Dios, no importa en el lugar de sequedad donde tú te encuentres, Él siempre será tu oasis en medio del desierto por su infinita misericordia, su bondad y el amor que Él tiene sobre ti. Amén. Y Él hace misericordia, Él hace misericordia. Nosotros lo podemos ver también en el hijo de Abraham, con este eh, el hijo de Abraham, el que tuvo con la sierva, amén, Ismael. Ustedes saben que a él lo tuvieron que sacar del campamento y el Señor por su infinita misericordia hizo, hermano, que agua saliera en medio del desierto. Amén, porque él le había dado una promesa a su hijo, hermano Abraham. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, eh, en su sed, o sea, su misericordia, está arraigada con su gracia, como lo leímos ahora en Génesis 19 y Génesis 18. Amén. Esto combina con la idea de amor, compromiso, deber y protección, hermano. Amén. Este Abraham se sentía, hermano, con el compromiso, con el deber de proteger a su único, ahí en ese momento, su familiar. Amén. Y lo que él hizo, lo hizo por ese amor que él tenía hacia Lot. Amén. Es, eh, Esto está vinculado explícitamente con la verdad. Amén. O sea, el ser sincero. Amén, como uso mismo al ser auténtico, el ser digno de confianza, como era Abraham para con Dios. De modo que hay un énfasis en la lealtad con la cual el amor actúa. Qué hermoso, iglesia. Vamos al libro de Génesis capítulo 32. Ahí mismo, Génesis 32, 10. Mire lo que dice en el 32, 10. Nosotros, ¿ustedes recuerdan la historia de Jacob cuando se prepara para el encuentro con Esaú? Esaú, hermano, venía a matar a Jacob. Lo venía a matar porque, según él, le había quitado la primogenitura, porque este Esaú no tuvo en cuenta esa bendición tan grande que era ser el hermano mayor y lo vendió por un plato de lentejas. Y tú no puedes, hermano, cambiar las cosas que Dios tiene para tu vida por un plato de lenteja que te ofrece el mundo. Amén. Nosotros no podemos desechar lo que Dios nos da. Y Jacob, hermano, iba en el camino. Amén. Y dice la palabra en el versículo 9, vamos a leerla desde el 9, dice, para no entrar en todo el capítulo, dijo, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me diste, vuélvete, que me dijiste, perdón, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. O sea, él tenía temor porque él mandó primero a la gente, primero mandó camellos y mandó muchas cosas para ablandar el corazón de su hermano Esaú con presentes, como dice aquí la palabra. Ya. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar y no se puede contar por la multitud. Mire, cuando Jacob le habla así al Señor, dice que, hermano, ¿usted cree que
Dios no fue movido. Dios había dado una palabra a Jacob de bendición. Había dado una palabra que su descendencia, hermanos, sería grande. Amén. Y él le temía a su hermano Esaú, y el Señor comenzó a ablandar el corazón de Esaú para que cuando llegara Jacob, porque lo que había en el corazón de Esaú era matar a Jacob, pero el Señor no lo permitió, y les llamaba por su misericordia, por su amor, por su bondad, por su esed, amén, como dice en la palabra hebrea, esed, por su esed, amén. Ahí en Éxodo 34, vamos ahora al libro de Éxodo, capítulo 34, en el versículo 6, habla del pacto renovado. Pero leamos desde el versículo 1, cuando el Señor hace un pacto y renueva un pacto con Moisés. Dice la palabra, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras. Recordemos que ya el Señor le había dado mandamientos escritos por el mismo dedo de Dios a Moisés para el pueblo. Y ustedes saben lo que aconteció cuando Moisés subió y duró 40 días, duró muchas noches allá. El pueblo se desenfrenó. El pueblo no confió, pensó que Moisés había muerto y comenzaron a hacerse dioses ajenos, hicieron un becerro de oro. Y dice la palabra, como las primeras, y escribiré sobre esas tablas la palabra que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntese ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni perezca alguno en todo el monte, ni oveja, ni parezca, perdón, ni oveja, ni bueyes pascas delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como lo mandó Jehová, y llevó con su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Dice, hermano, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, hermano, porque la presencia del Señor estaba sobre ese lugar. Le recordaba a Moisés que él era misericordioso, que él era bondadoso, que él amaba, que él era verdad, que guardaba misericordia a millares, como dice en el Éxodo capítulo 20. Dice, no te inclinarás a dioses ajenos, ni te inclinarás a ellos, ni nosotros le podemos pedir a ningún Dios ajeno que no sea nuestro Dios. Amén. No te inclinarás a dioses ajenos, ni los honrarás, ni nosotros le vamos a pedir nada. ¿Por qué dice la palabra, hermano? Porque entonces el Señor, hermano, ¿qué va a hacer? Va a venir esa iniquidad, esas rebeliones, esas malas costumbres, esa desobediencia, y va a caer sobre nuestras generaciones, sobre los hijos de los hijos de los hijos de nosotros. Amén. Pero por su infinita misericordia, hermano, como leímos ahí en Juan 6:44, que nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Aleluya. Fuimos atraídos por el Padre. Aleluya. Le damos gloria al Señor. Y dice que Él hará misericordia. Ya no te está hablando de hermano, no te está hablando el Señor de familias enteras, te está hablando de millares. O sea, ya no te está hablando de que del Padre, del Hijo, de los hijos de los hijos, no, te está hablando de millares. Dice que Él hará misericordia por millares de aquellos que cumplen, guardan sus mandamientos. Hermano, y nosotros tenemos que dar a conocer esta palabra a nuestros hijos,
para que nuestros hijos se lo den a sus hijos y los hijos a los hijos. Y así esa palabra siga trascendiendo a nuestras generaciones por millares y millares, y esas generaciones sean bendecidas. Porque cuando llegó Cristo a nuestras vidas, esas maldiciones fueron quebradas, esas maldiciones fueron, hermanos, quebrantadas, iglesia amada. Esas maldiciones quedaron inoperantes. Por eso es que cada día nosotros tenemos que estar orando, porque no sabemos, Dios se nos revela cada día. Yo le decía a mi hermana Astrid en estos días, yo le decía, Astrid, el Señor trajo algo a mi vida. Y yo comencé a orarle al Señor de mi bisabuela, de mi abuela, de mi mamá, y esa maldición, esa enfermedad de las piernas, de los pies. Señor, qué gesto le decía yo al Señor, y el Señor me trajo desde mi bisabuela, hermano, porque mi bisabuela yo no la conocí, pero escuché hablar de ella, y Dios tiene misericordia de nosotros y nos revela las cosas que pasan, las cosas que acontecen en nuestras vidas. Aleluya, amén. Y nosotros tenemos que seguir orándole al Señor. Amén. Entonces, en el libro de Éxodo, voy a repetir, en el capítulo 34, ustedes pueden poner 34 del 1 al 7, al 8, hasta el que leímos, iglesia amada. Amén. Hasta el 8 leímos. Ese pacto renovado todavía está sobre nuestras vidas. Dios renovó ese pacto con nosotros. Recordemos que Dios es el que hace pacto con nosotros. Amén. Esa inclinación, hermano, amén, que nosotros tenemos, inclinación del ánimo para nosotros compadecernos muchas veces del mal ajeno. Nosotros nos compadecemos de aquellas personas, hermanos, que aunque no las conozcamos, ahí estamos intercediendo por ellas, estamos orando, amén. En el Antiguo Testamento se utilizan varias palabras hebreas que encierran las ideas de misericordias, amén, como eh, tienen misericordia, ser misericordioso, amén, que también el término de esed, amén, misericordiosos, muchas veces se transmite también la idea de la fidelidad de Dios, amén, que Dios tiene con su pueblo. Dios siempre va a ser fiel, hermano. Él es de una sola pieza. Nosotros somos los que somos varias piezas, hermano. A veces somos infieles con nuestro Dios, amén. Y esto lo podemos encontrar, hermano, en muchos salmos. Amén. Lo podemos encontrar cuando el Señor habla lento, que Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Eso está en el Salmo 86:15. También está en el Salmo 103:8 y Salmo 145:8. Voy a repetir para ustedes. Salmo 86:15, Salmo 103:8 y Salmo 145:8. No tomamos más por el tiempo y no lo leemos también por el tiempo, pero se lo doy a manera de información para que podamos leerlo en nuestras casas. Amén. También nosotros como seres humanos podemos ejercer la misericordia aquí en la tierra. Hermano, en el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 10, habla de vos. Vos le dijo a Ruth, has hecho mejor tu postrera bondad, o sea, tu postrer sed que la primera. ¿Por qué, hermano? Porque recordemos que Ruth se quedó con su suegra Noemí, amén. Y ella conoció a Boaz, y bueno, ya sabemos la historia de Ruth y de Boaz, amén. También ese también se traduce ese sed como piedad, amén. Ella se apiadó de su suegra, no le iba a dejar vieja, hermano, una mujer anciana, una mujer que no tenía hijos que la sostuvieran, no tenía marido. Y esta mujer, Ruth, se quedó con ella. Amén. Le dijo, tu Dios será mi Dios, donde tú vayas yo iré, donde tú mueras moriré, donde tú estés, ahí yo voy a estar. Noemí, amén. Esta mujer también hizo misericordia, tuvo compasión con su qué, hermano, con su nuera, iglesia amada. En el libro capítulo 6 de Oseas, Oseas capítulo 6:4, también el Señor habla, dice, la piedad, o sea, el esed vuestra es como nube de la mañana.
Oseas 6:4. La piedad vuestra es como nube de la mañana. O sea, el Esed que estamos hablando. Amén. Esa misericordia que el Señor, hermano, tiene con nuestras vidas. Aleluya. Gloria sean dadas a nuestro Dios. En el Nuevo Testamento, la palabra el leo, voy a dictar letra por letra. En el Nuevo Testamento, la palabra E-L-E-O, el leo, es bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Ustedes lo pueden encontrar en Mateo capítulo 5, versículo 7. Pablo dice que él fue recibido a misericordia, iglesia amada. Amén. Vamos a primera de Timoteo en esta mañana, en el libro de Timoteo. Gloria sean dadas a Dios, gloria sean dadas a nuestro Rey Jesucristo. Alabanzas al que vive en nuestras vidas, porque Él ha sido misericordioso, piadoso. Él se ha glorificado en nuestras vidas. Aleluya. Glorias sean dadas al Rey. En primera de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 13, mira lo que dice el Señor. Amén. Donde dice Pablo a través de la palabra. 1:13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Nosotros antes, hermano, pecábamos porque éramos ignorantes, estábamos, hermano, incrédulos. Muchos nos arrodillamos a un Cristo que está en el madero, todavía muerto. Un Cristo muerto nada puede hacer. Pero nuestro Cristo resucitó, iglesia. Ahora nosotros no le pedimos, sino a un Cristo glorificado, porque Él fue glorificado por el Padre. Amén. Nosotros le pedimos a ese Dios Hijo glorificado. Aleluya. Amén. No nos podemos quedar con el Jesucristo muerto. Amén. Y dice que Pablo dice que Él fue, hermano, recibido a misericordia. También nosotros fuimos recibidos a misericordia. Cada uno de nosotros fue recibido a misericordia, iglesia. Amén. Los creyentes también, los creyentes, cada uno de nosotros hemos sido recibidos a misericordia. En segunda de Corintios, en esta hora, en segunda de Corintios, capítulo 4, si no me equivoco, en el versículo 1, iglesia amada, 4:1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden están encubiertos, en las cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la misma imagen de Dios. Mira lo que decía Pablo. Pablo decía que él era blasfemo, que él era ignorante, que él era incrédulo. Claro, él tuvo que haber también caminado ahí cerca de Jesús para ver qué hacía Jesús, pero él, hermano, no creía, estaba incrédulo con lo que hacía el Señor. Hermano, él inclusive que él estaba ahí en la muerte de Esteban, cuando Esteban fue apedrado. Amén. Pero Dios en su infinita gracia y misericordia permitió que Esteban, los cielos se abrieran y él vio al Padre y vio a Cristo sentado al lado del Padre, iglesia amada. Oh, qué hermoso, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque eso nos lo dejaste escrito, Señor. También nosotros queremos verte en esa gloria, Padre, por tu misericordia. Ten misericordia de nosotros, Señor amado. Entonces, la iglesia
amados del Señor, también hemos sido recibidos en misericordia. Amén. Inclusive en Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro, en el capítulo 2, en Primera de Pedro, amén. En el capítulo 2, versículo 10, dice su palabra, 2:10, dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero habéis alcanzado misericordia. Somos nosotros los gentiles, iglesia amada. Dios nos dice que alcanzamos su misericordia, que no éramos ese pueblo escogido, pero fuimos escogidos, aleluya, que no había misericordia sobre nuestras vidas, pero alcanzamos misericordia. Gloria sean dadas al Rey, aleluya. Por eso tú no puedes permitir que digan que que tú no tienes la misericordia de Dios. Claro que la tenemos, iglesia amada. Él nos las da, iglesia amada, cuando nosotros se lo pedimos de corazón. Sabemos que en Romanos dice que Él tiene misericordia del que Él quiere. Sí, es verdad. Si nosotros leemos ese pasaje bíblico de Romanos capítulo 9, hermano, Él está hablando, dice que a Jacob amó, pero a Esaú desechó. Amén, que Él tiene misericordia del que Él quiere, iglesia amada. Amén, Él mira tu corazón, iglesia. Él sabe si tú en verdad estás agradecido o no estás agradecido con Él. Amén. Glorias sean dadas a Dios. Glorias sean dadas al Señor. Pablo enseña también, el apóstol Pablo, que somos salvos por gracia. Eso está en Efesios 2:5, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Hermano, por pura misericordia Dios nos salvó, por pura misericordia. Pastora, ¿y dónde está eso, pastora? En Tito capítulo 2, versículo 11, iglesia. Amén. Y él desea, cuando Pablo le escribe a Tito y le escribe a Timoteo, siempre le desea, le dice que la gracia, la misericordia y la paz de Dios, de nuestro Padre, esté con ellos. Qué hermoso, hermano. ¿Dónde está eso, pastora? En Primera de Timoteo 1:2 y Primera de Timoteo 1:2. Está en las dos cartas, iglesias de Timoteo, y está en Tito capítulo 1, versículo 4. Gloria al que vive en esta mañana. Vamos a un texto, vamos a varios textos bíblicos ya para terminar y para que veamos, hermano, porque de la misericordia hay que hablar tanto, hermano, tantos pasajes bíblicos, hermano, que no alcanzaría el día para hablar de las grandezas, de las misericordias, hermano, de esos atributos divinos, aleluya, que Dios nos regala, que Dios nos da, aleluya, por su infinita misericordia, como dice en el libro de Juan, amén. Vamos al libro de Juan, capítulo 5, en esta mañana. Gloria al que vive. Juan, capítulo 5. Gloria sean dadas al Dios de los cielos. Juan 5, versículo 1. Mire lo que el Señor nos enseña, hermano. Recordemos, el Señor aquí habla de un paralítico, dice el paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Amén. El cual tiene 5 pórticos. Betesda significa casa de misericordia. Iglesia amada, para los que copian, casa de misericordia significa Betesda. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Gracias a Dios, nosotros no tenemos que esperar el movimiento del agua. Alguien me decía, pastora, yo quiero nadar y nadar en el mar con Jesucristo y yo sé que no me voy a ahogar. Y yo dije, así es, mi niña, así es. Me dijo, yo quiero nadar y nadar y nadar y sé que no me voy a ahogar porque Cristo está ahí en ese mar, Él está ahí. Y así es, hermano, nadar en esa misericordia con nuestro Dios. Amén.
Dice, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Cuántos años tenía, hermano? 38 años, toda una vida, iglesia amada. ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿Sabes una cosa? Este hombre no necesitó entrar en el estanque. ¿Sabes por qué? Porque ahí estaba el hombre que mandaba, como dice uno, que mandaba la parada, hermano. Estaba la misericordia en acción, aleluya. El Señor vio que tenía 38 años. Él vino por ti, por mi iglesia. Él tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Yo le doy gracias a Dios. Yo le digo, Señor, este caminar contigo no ha sido fácil. Abrir una iglesia no es fácil, iglesia amada. Cuando se abre una iglesia se pasan muchas cosas. Hay vituperios, podemos sentir el rechazo de muchos. Nos quedábamos todo un día en la calle por amor a la obra, por amor al Señor, Astrid, mi persona. El Señor se movió a misericordia y tocó el corazón, y yo siempre lo voy a decir, tocó el corazón de mi hermana Farideh, su familia, y ellos nos abrieron sus puertas para nosotros poder trabajar en la obra comenzando. Si no, hubiésemos pasado más hambre. A veces, si teníamos para una gaseosa con pan, eso era nuestro almuerzo. Cuando nos quedábamos en Bethesda para estudiar, íbamos en el ayuno con los pasajes estrictos y si acaso una gaseosa. El pastor sabía nuestra situación, pero teníamos que quedarnos para hacer el instituto bíblico. El que quiere puede, iglesia. Y el pastor se compadecía de nosotros. Así es, iglesia. Y la pastora a veces nos llevaba a la tienda y decía, pidan lo que quieran. Y uno le da pena. Entonces nos regalaba la gaseosa, la pony, nos compraba salchichón, nos compraba algo cuando él no se iba para su casa. Y la pastora tampoco, porque tenían que hacer otras diligencias. Y a veces nos invitaban a su casa. Él decía, ahí hay, pueden cocinar y está para que hagan el almuerzo y después nos vamos para el estudio bíblico, hermano. Todo el mundo no hace eso. Todos no hacen eso, iglesia amada. Y nosotros pudimos contar con esa misericordia que Dios puso en el corazón de nuestros pastores cuando estábamos en Bethesda y cuando abrimos la iglesia acá, el templo, o sea, estábamos como casa de oración, lo puso a la familia Pertus Mercado. Ellos nos abrieron las puertas de su casa. Agradecidos estamos con Dios, con ellos, iglesia amada, porque fueron movidos a misericordia. Y cuando salíamos del servicio en la tarde teníamos donde llegar a almorzar, a reposar para irnos en los servicios de la tarde que había en el templo, porque teníamos dos servicios, uno de mañana y uno de tarde. Y le damos gloria al Señor por estas familias que Dios, pues, en su infinita misericordia usó. Y nosotros tenemos que ser agradecidos con aquellos que nos dan la mano. El abrir una iglesia no es fácil. Después de muchos años,
hemos recogido frutos, iglesia amada. Hemos recogido frutos de muchas personas que nos aman. Yo le digo, Señor, si no fuera por ti, Señor, ¿dónde estaríamos nosotros? Si no fuera por su misericordia, si no fuera por esta familia tan grande en Cristo. Estamos muy agradecidos, iglesia amada. Y el Señor se movió a misericordia con este hombre que tenía 38 años, así como se movió con nosotros, con la pastora Astrid, que hacía también la labor ahí hacía la labor también con muletas, hermano, donde ella ya no podía caminar. Cuando ella quería bajar esas escaleras, ella lloraba. Para, para ella, yo dormía con ella cuando tenía ese problema y para ella voltearse, ella no podía voltearse. Yo la ayudaba a voltearse. Yo me levantaba a la 1 de la mañana hasta la hora que Dios me decía y yo le cantaba una alabanza al Señor y le pedía la administración, o sea, le pedía sanidad por las piernas, como muchos de mis hermanos estuvieron orando por eso. Y yo le decía al Señor en una alabanza que tatareaba, porque no me la sabía toda y él Laura y todavía no me la sé toda. Y yo le decía, Señor, que esperar en ti, dice, esperar en ti difícil, sé que es. Mi mente dice no, ¿verdad? Y todos los días le cantaba ese pedacito al Señor hasta que yo sentí paz. Y él se movió también a misericordia, a levantar a Astrid de una silla de rueda donde el enemigo quería colocarla. Pero ahí estamos, iglesia amada, no es fácil. Muchas veces esto de ser pastor no es fácil. No es fácil porque podemos sentir a veces como pensamientos buenos, pensamientos malos. A veces Dios nos da a conocer los pensamientos del corazón de muchos. Amén. Y solamente pedimos que Dios tenga misericordia de todos nosotros, que el Señor sea glorificándose. Yo le doy gracias a Dios por todos estos hombres, mujeres, niños. Y yo sé que en el tiempo de Dios se abrirá. Yo le digo, Señor, yo solamente estoy, Señor, esperando que tú, Señor, que tú te muevas. Si tú te mueves, yo me muevo, Señor, porque sé que tus misericordias nos van a alcanzar, Padre amado, aún más, Padre amado. Gracias, Señor. Mire, en el libro de Hechos, capítulo 3, ya estamos terminando, porque ya por aquí comenzó lluvia, antes que se nos vaya internet. Hechos, capítulo 3, dice la palabra que había un hombre cojo. Amén, un hombre cojo. Vamos a Hechos en esta tarde, en este mediodía. Hechos, capítulo 3. Dice la palabra, gloria sean dadas al Rey, que había un cojo, ¿verdad? Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre ciego de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro con Juan, fijándose en él los ojos, le dijo, míranos. ¿Sabes qué? Estos hombres de Dios fueron movidos a misericordia con este hombre. ¿Por qué? Porque este hombre no podía entrar ni siquiera al templo a orar al Señor. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué tienes tú para dar, iglesia amada? Tu oración, tu intercesión, la búsqueda, seguir pagando un precio por tu familia, como le hemos dicho nosotros a nuestro Dios, aún en el último lecho de muerte. Acuérdate de nuestra familia, Señor. Aunque no hayan ido a un templo, aunque no te hayan servido, pero son almas y tú amas las almas, Señor. Perdónalos, Señor, y ten misericordia, Padre amado. Mas Pedro dijo, no tengo. Así somos nosotros, a veces, muchas veces no tengo, pero de lo que tenemos recibe, iglesia amada. Amén.
y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Mire qué hermoso, iglesia amada. Si nosotros podemos ver, estos hombres, Pedro le dijo, míranos. O sea que en la mirada hay presencia de Dios en su vida. Porque a través de la mirada, el hombre los miró pensando que les iba a dar algo, que le iban a dar algo. Solamente esa mirada es la que nosotros necesitamos. La mirada del Señor, mirándonos con ojos de misericordia todos los días. Todos los días, iglesia amada, nosotros tenemos que clamar que todos los días su misericordia sean nuevas para nosotros, para nuestra familia, para aquellos que están ahí en una UCI. Te han visto ahora videos como en las iglesias, fuera de las clínicas, de los hospitales, se han arrodillado a clamar, a pedir misericordia, iglesia amada, porque es lo que nosotros necesitamos en este tiempo, pedir esa misericordia para muchos de nosotros. Amén. Dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Yo espero que muchos de los que van a ser levantados de una UCI, de una cama, de una enfermedad, no se les olvide quién los levantó, iglesia amada. No se les olvide quién nos trajo, aleluya. No se nos olvide que nadie puede venir a Jesús si el Padre no lo trae primero, aleluya. Dice, y Él lo resucitará en el día postrero. Él nos va a resucitar, iglesia amada. Terminamos con Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. El Señor habla del buen samaritano. Un hombre que también Dios trae y les habla. Amén. En Deuteronomio 6:5. Anoten los textos bíblicos, iglesia amada. Y Levítico 19:18. ¿Qué dice Deuteronomio 6:5? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero hay una ley paralela, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en Levítico 19:18. Nosotros tenemos que tener también misericordia por nuestros hermanos, iglesia amada. Nosotros tenemos que tener misericordia. Mira, el que tiene misericordia es el que está en Cristo. Porque mucha gente no puede tener misericordia porque el Cristo no está en ellos, iglesia amada. Usted sabe, la gente que se reparte el botín, la mermelada, ¿por qué? Porque no tiene misericordia de los pobres, no tiene misericordia de los ancianos, de los niños que pasan hambre, de hermanos de departamentos que están pasando por problemas. Hermano, yo he visto gente metida en agua, viviendo en agua, los niños en esas aguas se bañan, en esas aguas nadan, en esas aguas por los lados del Chocó, hermano. Todas esas cosas a uno lo mueven, lo mueven. ¿Qué pasa con los recursos? Bueno, yo no vengo a hablar de eso, pero todas esas cosas nos mueven, hermano. Amén. Nos mueven, ¿por qué? Porque estamos dentro de ese mover espiritual, de ese estanque de Betesda, que es un estanque de misericordia, iglesia amada, que tenemos que tener por el prójimo, que tenemos que amarlo como el Señor nos amó y nos ama a nosotros. Amén. Gracias a Dios. Ya no tenemos que esperar que ese ángel baje de tiempo en tiempo. Su misericordia son nuevas todos los días, aleluya. Él tiene misericordia de nosotros, Él nos da su gracia, Él nos da su favor. Por gracia somos salvos, iglesia amada, y le damos gloria, alabanzas al que vive, aleluya. Así como ese buen samaritano, así tenemos que ser como ese buen samaritano, como Cristo es ese buen samaritano en nuestras vidas, que cómo nos encontró golpeados por el mundo, nos encontró enfermos, nos encontró debilitados, nos encontró a la mitad del camino, hermanos, robados, robando el enemigo, nuestros sentimientos, nuestras vidas, robando cualquier cosa. Yo no sé cómo se llame lo que el enemigo te robó, pero ahí estábamos, pero ahí se presentó el buen samaritano, aleluya, que es nuestro Cristo que se movió a misericordia. Gloria sean dadas al Rey, dice la palabra, que ese samaritano vino
iglesia amada, y cogió y comenzó a limpiar las heridas, aleluya, con qué, hermano, con vino y aceite, y ese comenzó a limpiar esas heridas y comenzó a ungirlas. Así fue el Señor con nuestras vidas y todavía lo sigue haciendo, no solamente con nosotros, sino con nuestras familias, aleluya. Él vino y comenzó a vendar nuestras heridas, a ministrar nuestras heridas, a limpiarnos, a levantarnos, y nos llevó a su mesón, nos llevó a ese templo, nos levantó para hacer una iglesia grande en poder y en misericordia. Gloria sean dadas al Rey, y nos dejó a cargo del mesonero, que es la presencia maravillosa de su Espíritu Santo, el que nos cuida, y le dijo: cuídalo, pero si en algo falta, yo lo seguiré pagando, aleluya. Y Él sigue pagando, iglesia, por ti, por mí, porque Él se mueve a misericordia por nosotros. Gloria sean dadas al Rey. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Señor. Tu palabra, Señor, ha sido expuesta en este día, Señor amado. Gracias. Gracias porque el solo hecho de despertarnos, Señor, Padre amado, te moviste a misericordia para despertarnos en nuestra casa, en nuestro hogar. Aquellos hermanos que les han dado COVID, que no han tenido que visitar una clínica, que no han llegado a una UCI, Señor, a una cama de hospital, de mis amados hermanos, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias porque tú has permitido que ellos estén en casa, Señor amado. Yo te doy gracias, Señor. Pero por aquellos que están en esa clínica, en esos hospitales, Señor, yo te pido también tu misericordia, Señor. Y como iglesia unida estamos aquí pidiéndote misericordia por todos ellos, Señor amado. Que tu palabra, Señor Padre, corra, Señor Padre, sobre todas esas vidas, y tú puedas ministrar, Señor Padre, de una forma generosa, especial también sobre cada uno, Señor, de ellos, sobre nuestras familias que todavía no te conocen, y algunos que te conocen pero no quieren seguirte, Señor. Te pedimos, Señor, misericordia por todos ellos, como la has tenido con nosotros, Señor amado. Yo te doy gracias, Padre, gracias, Señor, por los que están enfermos en esta hora, Señor. Derrama de tu misericordia, de tu bondad, Padre. Derrama, Señor, de tu sanidad sobre todos mis amados hermanos, aquellos, Señor, que tienen dolencias, aquellos que tienen problemas, Señor amado, en esta hora. Poderoso Dios, Señor, te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria sean dadas al Rey, iglesia.